Tamara, buenos días. Buenos días, Nelson, querido. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por este pequeño cambio esta semana. No, tranquila, cuando se pueda, mientras haya, mientras exista y mientras... O sea, yo siempre digo, mientras exista la posibilidad, se puede. Mientras no, pues cuando no se puede, no se puede. Pero sí se puede. ¿Por qué no? Así que, Qué pues, bueno, Tamara, a qué ver, bueno. estábamos hablando con Guillermo, le voy a decir Guillermo porque es medio raro, es Guillermo. francés. Precisamente sobre este reporte internacional, que yo lo había visto, lo había medio tocado, pero que, aunque hago mal también en no mencionarlo más, sí tengo esa sensación como de, sí, se sabía, se conoce, pero en este país no pasa nada y uno termina desgastado. ¿Qué piensas, Tamara? No, bueno, yo vi la semana pasada, si no estoy mal, un saludo a Guillermo Long. Guillem Long. Lo puedo pronunciar en Guillermo Long. diferentes idiomas, pero no importa. Yo vi el momento en que él publicó, creo, si no estoy mal, fue la semana pasada. Yo Por estoy el un poquito. viernes reventó eso. O no sé si Sí, él por puso el viernes. antes. Y yo leí inclusive el hilo que lo puso en inglés, no me percaté que después lo había puesto también en español y leí el artículo en inglés. Y bueno, o sea, es algo que no me sorprende en el sentido que se sabía que Ujú. detrás de esta denuncia que hizo Ronnie Aliaga, había mucha información y mucho contenido, y creo que también este otro personaje que está también siendo parte de todo sí, de toda la puesta en escena por parte de la fiscal, Jordán, Ah, ok. a quien sigo también en X, y que él está en una lucha como bastante clara y documentada, pero no tengo otra palabra para explicar la lucha que él tiene con un hashtag que a la familia se defiende, porque él se siente también atacado Sí. desde la honra de su nombre, por todo esto de lo que se puso también hasta en caricaturas de la gente a la piscina. Ujú. Y él ha estado impartiendo mucha información y sustentando la denuncia que está poniendo a la fiscal en los Estados Unidos. Yo tengo una percepción, esto es pura percepción idea mía, que él y Ronnie Aliaga son bastante cercanos, pero para mí lo que queda claro, más allá de que yo creo que Ronnie Aliaga es un ser al que hay que cuestionar y sus acciones hay que cuestionar y hay que preguntarle. Voy aquí a citarle a Francisco Herrera Arauz, a quien estaba escuchando también. Le invito a la gente, perdóname que te lo diga, Nelson, aquí en tu espacio, pero Francisco Herrera Arauz en Ecuador Inmediato tiene y lo puso ya la lectura de todo el artículo. La gente que quizás no tiene tiempo para leer, escuchen porque él hace una lectura de esta investigación. Y él decía, ¿qué carajos hacía Ronnie Aliaga relacionándose con la fiscal cuando estaban sus compañeros y su líder, en este caso Rafael Correa, siendo perseguido? Entonces, puede ser muy cuestionado Ronnie Aliaga, pero más allá de todo eso, lo que está detrás y lo que se devela y lo que Guillaume Long presenta también en el hilo que propuso un poco a la gente y lo que acaba de explicar, es todo el contenido que devela lo que ya presentíamos o sabíamos, que además no viene ni proviene de la prensa correísta, de Claro. los correístas, sino de una investigación bastante seria de medios de comunicación internacional y de periodistas de renombre a Que ya lo nivel han hecho también. internacional. Pero lo que pasa es que en el Ecuador, lo que hace BOM internacionalmente, quienes estamos fuera del país sabemos, comprendemos, pero como el círculo tan chiquito que se queda, digamos, de protección mediática que se hace en el país, no se alcanza a calcular y a dimensionar lo que esto ha significado. Ujú. Guillem hacía una reflexión al final de su hilo del por qué ningunos medios de comunicación nacional publicaban esto y estaban detrás de esta investigación, y yo respondía así, porque estarían exponiendo su vida en una situación como la que se vive el país, donde se devela este tipo de información, además de una autoridad señalada por sus actos de inoperancia, de incapacidad, de corrupción, de plagio de su tesis, de todo lo que sabemos que representa y retrata la señora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Pues, pues que se venga a decir que básicamente ha estado siendo mangoneada y ordenada por los Estados Unidos, que establece también una relación con este caso con Ron Aliaga de no me importa y no voy a llegar a la parte personal, pero de intercambio de información, hasta tal punto que la forma como ella está intercambiando, y pongo aquí entre comillas, de información, está cometiendo un crimen o está faltando a las normas y a las leyes al develar este tipo de información sensible. Es impresionante
realmente lo que está detrás de esos chats, lo que se muestra detrás de la información que se intercambiaba o que en este caso la fiscal Diana Salazar intercambiaba. Guillem hacía una referencia a algo de que ella no lo ha negado, ¿sí? Y que no ha negado, no está diciendo Claro. que es mentira, que esto no existió nunca, sino simplemente no responde y dice que no va a perder básicamente el tiempo. Espero, eso sí, Nelson, que se venga el juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y que se devele y se ponga la opinión pública. Así los medios de comunicación traten de cerrar y acorralar esta información, que se sepa lo que está detrás Es lo y único que todo quedaría. el mecanismo de corruptela, de corrupción, de injusticia, de mentira que la señora Diana Salazar aparentemente ha estado liderando a través del rol que ella tiene y de lo que se muestra detrás de esta investigación. Entonces, ahora sí vengan y díganme que estos investigadores y que este medio de comunicación es Es correísta, porque correcto. a eso se resume. Claro, porque hay un tema interesante, como decías Tamara, sobre Aliaga y sobre los chats y todo eso, más allá de lo que puedas pensar o se pueda creer, o cualquier persona pueda tener su criterio, en la relación de poder, quien termina cometiendo el delito o el error más grave es la fiscalía o la fiscal, porque al final del camino, Aliaga, después de hecho ya es un ciudadano, ahí está, pero en cambio tú tienes un ejercicio de poder mucho más grande, que es el de la fiscalía y que continúa todavía, porque ella sigue siendo fiscal y no sabemos si, no sé cuándo terminará el periodo, pero los daños o las cosas ya están hechas. Entonces, sí hay una relación de poder completamente desigual. Entonces, es importante que esto, ojalá, como dices tú, se dé el juicio, aunque todavía no sé cómo va a terminar, y al menos la cosa sea mediática, porque yo creo que no van a censurarla. Y a veces pienso que será grave. A veces pienso eso. ¿Sabe por qué? Porque presiento que como acá hay una guerra mediática, y obviamente somos David, somos chiquitos, lo que va a pasar en la prensa, en Ecuavisa, en Teleamazonas, en todos los medios nacionales, universos, es Diana Salazar le ganó al correísmo. O sea, el rato en que se diga de todo, y el rato en que vayan los votos, porque el PSC no va a dar votos, Construye no va a dar votos, todo lo que Correa diga, voy en contra, hay gente que automáticamente va a decir, yo estoy en contra tuya. Y va a ganar, y va a salir sana, y va a decir, gloriosa. Todo lo que se dijo es mentira. ¿No crees que va a pasar eso? No, yo... Y nos quedaremos nosotros nomás aquí hablando, que mira, que no sé qué, ese par de loquitos ahí, el Nelson y la Tamara. Lo que yo creo que va a pasar es lo que tú acabas de decir, Nelson, de que va a decir, pero Diana Salazar evitó que el correísmo regrese al poder. Eso. Y de hecho, eso fue lo que ella hizo. Sí, o sea, detrás de toda la investigación es la mano oscura que se mete a la democracia del Ecuador a través de la señora Diana Salazar. Y no hago un símil por su color de piel, sino por la energía oscura que representa además estos poderes que llevan a hoyos oscuros a naciones enteras y a la justicia, que por cierto es injusta y podrida, liderada por ella. A lo que yo voy es que ella eventualmente le ganó al correísmo. ¿Y cómo le ganó al correísmo? Mintiendo, distorsionando, guardando información, manipulando información, porque entre esta investigación, o sea, lo que se devela es que Diana Salazar decide retener un poco la investigación de Fernando Villavicencio del asesinato de él, y permitir que se le culpe abiertamente al correísmo. Y esto fue decisivo para que Luisa González no haya ganado las elecciones, como venían indicando las encuestas en ese entonces, en primera vuelta, y para que además en la segunda vuelta el ataque a la proscripción, el ataque al correísmo se haya dado como se dio, echándoles la culpa de este crimen, cuando ella sabía que detrás de eso estaban este grupo organizado, los Lobos. Los Lobos, sí. La manipulación, mira, Nelson, información es poder. Y cuando tú manipulas, usas o abusas de esa información, estás usando un poder que te llega. A mí me llega muchísima información y yo a veces y tú también, y tenemos que tener la responsabilidad moral, ética, hasta la responsabilidad personal de qué haces con esa información, cómo la manejas, e inclusive cómo llegas a presentarla de una forma
responsable a tus audiencias. Pero lo que hace la señora fiscal es lo que ha hecho siempre, actuar en contra de un movimiento político dirigido, todos sus ataques, toda su energía, toda su maquinaria de información, de estructura, en contra de ese movimiento político, Revolución Ciudadana, a tal punto que la inferencia, la incidencia que ella hace de su actuar como fiscal general del Estado termina perjudicando la Totalmente. democracia de todo un país. Y además faltando acuerdos, supongo, o siguiendo instrucciones de los Estados Unidos. ¿En qué momento nos damos cuenta la influencia, la manipulación, la presencia de otro Estado en asuntos internos, en la democracia de nuestro país? A mí me parece escandaloso y es sumamente grave. Lo que ocurre, Nelson, es que, claro, los medios de comunicación y no decir, pero no nos gobierna el correísmo, pero le salvamos al Ecuador del Claro. correísmo, pero Diana Salazar estuvo de superheroína salvándole al país del correísmo, cuando no nos damos cuenta que lo que están haciendo es arrebatándonos la democracia. Ujú. Y de esta forma tan vil, con influencias de otro Estado, a merced de intereses de otro Estado para seguir siendo sometidos, subordinados y explotados por otro Estado a través de una persona Ujú. ecuatoriana, autoridad llamada Diana Salazar. A mí me parece escandaloso y escandaloso será también que la gente, la ciudadanía, no se escandalice sobre esto ha salido. Obviamente, Ujú. afuera del Ecuador, esto es un escándalo como lo es y lo sigue siendo la entrada, la invasión armada a la Embajada de México en Ecuador. Eso es un escándalo Ujú. internacional. Eso Ujú. es, mancha el nombre de nuestra nación. Esto también está manchando el nombre de nuestra nación, pero obviamente los medios de comunicación en el país se sigue viviendo en una estructura de burbujita y el gobierno de Daniel Noboa también se encarga de eso, ¿no? No, totalmente. Creo que está súper claro el asunto. El tema ahora será ver los resultados acá. Obviamente ya hemos visto cómo se tapó el tema, cómo se ignoró el tema y cómo esto va desde los medios grandes y lo hacen porque funciona, Tamara. Funciona. A sus O s- intereses, a sus funciona. intereses económicos. Resulta muy bueno electoralmente y como lo decía Guille Long, además de que la RC tenga estructura, resultados, alcaldías, prefecturas, no le van a dejar, que es el logro mayor, la presidencia. Porque al final del camino aspiras a la presidencia. Sí, es un buen equipo, pero no gana el partido, no gana la copa o gana un par de partidos. Y eso es lo que se trata de impedir a toda costa y indirectamente nos roban la democracia. Yo creo, no sé qué pienses tú, pero yo sí creo que ese es el fraude. Yo no sé si estoy mal, pero a veces la gente me dice, Nelson, se prepara un fraude en el CNE. Yo no sé si se puede, no creo que sea tan fácil que la papeleta, que esto, es muy difícil. Pero el fraude que se ejerce antes, ese sí es real. Yo estoy contigo, es un fraude mediático, es un fraude de conceptos, de información. Es un fraude además que a quienes creemos un poquito más en la lectura de geopolítica del mundo, nos dicen que ya es el fraude típico de la injerencia, ¿no? De los Ujú. Estados Unidos, de la injerencia de las potencias mundiales. Y yo, es que sí, es Pero que así, pero sí, como esto. pero es que así ocurre y Claro, eso se no traduce cambiando en esto. papeletas. No cambiando papeletas o cambiando de números, sino en una injerencia mental, en una injerencia mental de manejo de información y manipulación de la información, donde de verdad hicieron creer a mucha ciudadanía en el país que quienes habían cometido el crimen nefasto, inhumano, horroroso, en todo sentido, más allá de que yo piense y crea y siga creyendo que Villavicencio es uno de esos seres oscuros para la vida política del Ecuador. Nadie tenía por qué arrebatarle la vida, nadie, Nadie tiene por qué absolutamente terminar nadie. así, claro que sí. Su vida tenía que ser garantizada por el Ujú. Estado ecuatoriano, por el presidente Guillermo Lazo, y fallaron en eso. Entonces, yo creo que más allá de todo eso, la manipulación, la injerencia mental de utilizar eso y la señora Diana Salazar en esta investigación se muestra y se prueba con esos chats que ella fue una de las personas que se encargó de esa injerencia mental a través de la información, echando la culpa a un partido político que ella ha vivido, ha respirado y existido para proscribir,
para anularles, para perseguirles, para acorralarles. ¿Por qué? Porque no es que a la señora Ana Salazar se le ocurre porque el señor Rafael Correa le cae mal o porque no le gusta. No, ella es empleada de otra nación y empleada de una embajada que hace injerencia y que está presente con sus intereses, no con lo que le conviene al Ecuador o le conviene a los países del sur global, sino lo que le conviene a esta potencia, que es seguir explotando y es seguir manipulando y es seguir O controlando sea, la perdón que te geopolítica. interrumpa, Tamarita, pero es en la misma línea. Pero es un tema que como de orgullo de Estados Unidos. Porque qué? Porque Guillermo decía también una cosa como de somos pequeñitos y no nos paran mucha bola. Y es como la guerra izquierda-derecha, progresismo, comunismo, socialismo. Y no, esos son el diablo. ¿Es por eso o hay Sí. algo más? Yo creo que además el Ecuador, más allá de que sí somos chiquititos, no tenemos influencia, ni voz, ni presencia. Llegamos a tener voz y presencia en los 10 años del correísmo. O sea, eso te lo puedo decir porque yo lo viví, a mí la gente Mm. me preguntaba. Pero geopolíticamente o geográficamente el Ecuador es un país clave para la industria el transporte de la droga. No nos olvidemos. A mí me decían, disculpa, de hecho ayer una compañera que es extranjera me decía, disculpa, pero ¿cómo es eso? De que el Ecuador está exportando, es uno de los exportadores más grandes de droga, al mismo tiempo que es exportador del banano, mucho el banano que se come aquí Qué es rara ecuatoriano, comparación. pero el hijo, pero el presidente de tu país es hijo de la empresa bananera, pero espérate, el presidente del país tiene en su familia, es el dueño de cuánto, del 80% de la exportación del banano. Si ¿Qué no es es lo que más. está pasando? Y yo le decía, pues creo que tú tienes la respuesta, ¿no? Yo no te puedo probar que el presidente sabe y está consciente de que la droga llega a través de las cajas de banano, pero el país del mundo lo sabe. Entonces estamos en una parte geográfica que le interesa mucho las mafias, que le interesa muchísimo la posibilidad de transportar la droga que además llega en grandes cantidades a Europa. Si aquí se encuentran monstruosidades de toneladas de droga proveniente del Ecuador y hay escándalos inclusive hasta semanalmente, y el Ecuador empieza a ser visto porque ¿qué es lo que está pasando? Que la mayor cantidad de droga llega y proviene de ese país, pero además no somos un país productor como lo No. es y lo era y lo sigue siendo Colombia en los años 80 y ahora también. No somos un país que produce, quizás que termina de fabricar la droga, sí, pero somos, digamos, territorialmente por donde se transporta. Entonces, ahí hay unos intereses no solamente de un país o de dos países, sino de las mafias que controlan la economía muchas veces no sé si de los países, porque eso sería decir una narcopolítica y Ujú, narcogobiernos, pero sí tienen un poder de presencia económica ujú. y de control territorial, y estamos viendo en el país ahora inclusive de influencia política como se ha visto también en otros países. Entonces, ahí es cuando tú dices, ¿qué le interesa a los Estados Unidos o de qué le sirve los Estados El Unidos Ecuador, que el claro. Ecuador siga sometido o esté sometido a los intereses políticos? ¿Y tú por qué crees que empieza toda esta guerra además en contra de lo que se denominó en ese entonces los gobiernos del socialismo del siglo XXI? Evo Morales, Venezuela con Hugo Chávez, Ecuador con Rafael Correa, Argentina con los Kirchner. Porque además empezaron y Lula en Brasil y toda la proscripción que le hicieron a Lula, porque esto está en contra de sus intereses, no solamente económicos, sino Y políticos en también la región. ideológicos, ¿no? A veces también Por termina siendo una supuesto, cosa ideológica y no, por supuesto, vamos a darle palo porque no por puede supuesto. esto prosperar, ¿no? No nos olvidemos de la Guerra Fría, lo que significó el comunismo, y además que todavía utilizan eso, ¿no? Para decirte zurda, Claro, comunista, eres cosas así. comunista. Lo que significó la Revolución Cubana y todo este proceso del comunismo en el mundo que le tuvo a los Estados Unidos, además en este bloqueo inhumano a Cuba, pero además en la Guerra Fría de lo que significó también con Rusia y con el muro de Berlín que después se cayó. Bueno, la gente que nos escucha muchas veces no se han de acordar ni sabe qué es el muro de Berlín, pero ahí había unas estrategias geopolíticas que si tú analizas también con ojos más digamos, haciendo un zoom out a la
la geopolítica, Latinoamérica es una de las regiones en el mundo, Latinoamérica y África, no solamente que fuimos colonizados, sino que tenemos recursos naturales. Tenemos minería en el Ecuador, Bolivia tiene el gas, Chile tiene el cobre, Venezuela tiene O sea, se petróleo que alimentan por de cierto nosotros. acaba, ya, y el mundo se alimenta de los recursos naturales de América Latina, de Sudamérica y también de África. ¿Qué es lo que hacen los países del sur global? Mucha gente le dice del primer mundo, a mí no me gusta eso porque es someter a nuestro país a sentirnos inferiores y Ujú. somos superiores en mucho sentido, hasta de capacidad, aunque no lo creamos en el Ecuador, lo somos, pero del norte global, de los países de Europa, Estados Unidos y Canadá, que viven y sobreviven de la explotación y de la sumisión de estas regiones para poder extraer los recursos, para poder sostener este poder geopolítico. Entonces no les interesa que ni el Ecuador, ni Bolivia, ni Perú, o sea, no les interesa que exista gobiernos fuertes que tengan la capacidad de negociar con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, que tengan autonomía, que tengan dignidad y sobre todo que tengan el control de Ujú. su país, de sus recursos naturales, de su política. Y eso fue lo que pasó y lo que sucedió con el gobierno de Rafael Correa, no nos olvidemos, cuando decidieron cerrar la base de demanda, cuando renegociaron la deuda externa, cuando sacaron a los representantes del Fondo Monetario Internacional, eso no le conviene pues para nada Ujú. a los países del norte global que dominan y que viven de someter, extraer y explotar a países como los nuestros. Entonces existe una reacción de conciencia, existe dignidad y bueno, y cuando tú te rebelas y empiezas a transformarte la realidad, a quien te ha tenido sometido no le interesa, ¿no? O sea, Ujú. a los empleadores no les interesan los sindicatos y no les interesa que la gente empiece a pedir derechos porque entonces No, no claro, pueden controlar. te cae Eso, mal algo así. sí, sí, tienes razón, es igualito. Es como la empresa, ay, ya empezaron estos revoltosos, socialistas, comunistas tienen que ser. Ya cuando empiezan a reclamar derechos y todo eso, ¿no? Pero esa es la lucha, esa es la eterna lucha ideológica de creer que se puede coexistir porque hay que tener derechos, pero también deberes, porque a veces la gente se cree que solamente son derechos, deberes y todo eso que tiene que coexistir. Hay una oportunidad, Tamara, que está a la vuelta de la esquina, que son las elecciones. ¿Crees tú que realmente nuestra sociedad entra en reflexión o ha entrado en reflexión y por lo menos, no digo que la gente va a votar por la izquierda, porque no sé cómo va a votar la gente, pero por lo Ujú. menos la gente ha creado una conciencia de decir, a ver, por lo menos a este señor Novoa no le voy a dar el voto? Chuta, yo quiero creer que sí. Y quiero creer que sí por los resultados a las últimas consultas populares. ¿Ya? Porque Porque fue en el muy momento en pensado, ¿no? sí, fueron pensadas y en las preguntas más cruciales, donde se debatió y se enfrentó los relatos, las ideas, inclusive los poderes mediáticos, la gente tuvo esta capacidad de decir que no o de Ujú. rechazar ciertas preguntas Puntualmente. con un poquito puntuales, con un poquito más de análisis, más allá del rechazo total y absoluto que tuvo el nefasto de Guillermo Lazo, sí a estas dos preguntas que Daniel Noboa propuso, ¿no? Que son más simples de explicar en el día a día y de transformarlas o de traducirlas a la realidad de las personas. Entonces, básicamente la pregunta sería, ¿tú estás dispuesto como persona a seguir viviendo lo que estamos viviendo bajo el poder de Daniel Noboa que nos miente y nos dice cosas a través de las redes sociales? ¿O estás dispuesta y dispuesta a dar la alternativa a A otra otra persona. propuesta? Ujú. O a A otra otra persona propuesta. o a esta propuesta que el país ya tuvo y que está siendo perseguida, proscrita, tachada, discriminada como la corrupta, como la culpable hasta de lo que hablamos de los crímenes que no tienen nada que ver Sí, de y todo. que va a seguir siendo el ataque a la revolución ciudadana, al correísmo, al binomio de Luisa y de Diego, la obsesión de cualquier otro binomio, sobre todo del que vaya en disputa con el binomio Luisa González, de atacar la memoria del correísmo, ¿sí? A través de todos estos horrores. Entonces las personas tienen que preguntarse eso. Yo quiero algo diferente de lo que estamos viviendo. Yo quiero regresar a lo que el Ecuador fue en algún momento, en algún tiempo, que eso fue lo que se jugó en la campaña de la primera vuelta con Luisa González, ya lo vivimos, o quiero otra alternativa que me están dando X, Y, Z candidatos con su propuesta. Ujú. Ahí está la reflexión que cada persona tiene que hacer con mucha responsabilidad, con mucha Ujú. conciencia
con mucho amor de país, ¿no? Porque otra cosa que no nos podemos olvidar, Nelson, que parece que no importa, pero importa muchísimo, es la migración. La migración y la cantidad de gente que sigue pensando en que salir del país es la única alternativa Ujú. para tener un futuro. Y para no estar muriendo en este país. Totalmente de acuerdo, ojalá que la gente, pues bueno, se lo pregunte, vea las opciones que tiene, si desea darle la oportunidad, como decías, a este grupo proscrito, golpeado, pero que ahí sigue guerreando, o si va por otras vías. Veíamos algunos reportes que, bueno, siempre ponen a Luisa Novoa, aparece por ahí Topic y aparece Tillería o Tellería, la verdad que no me resulta claro. Oiga, pero bastante raro que aparezca ya con 3 puntos, Ese fulano está desesperado de atención desde hace rato. pero la ha tenido, porque yo no lo conozco, Ah, no sé quién sea, pero bastante raro que aparezca incluso por muy poquitos por sobre encima de Leonidas Issa. Ahí no sé, de pronto si la gente se desvive por ahí. En todo caso, habrá que ver. Tamarita, gracias por tu tiempo, tus palabras para despedirnos. gracias, Nelson. No, gracias por la paciencia. Mañana tengo un día, aunque la gente no sabe ni conoce, se inventa cosas, yo trabajo. Tengo mi trabajo de profesión y mañana No tengo me digas que un te día. dicen, busca trabajo. Busca trabajo. Lo que pasa es que ella está resentida porque no le dieron candidatura. No, muchas gracias. Yo aquí Ay, estoy muy bien. No, no le he buscado y he dicho de hecho que no, gracias. Yo creo que de donde estoy puedo aportar muchísimo al país. Mañana tengo un día de estrategia del sitio donde trabajo, del cual no me gusta compartir mucho porque me parece también que se meten con cosas que no tienen sentido. Pero decirles que estamos aquí en la reflexión tuya semanal, o sea, rompiendo también este cerco, a la gente la invitación, rompan el cerco mediático, atrévanse a escuchar, a enterarse, a informarse, a formar su propio criterio, así a es. afirmarlo o atreverse a cambiarlo. Y a ti te mando un abrazo, gracias por la paciencia, nos vemos la próxima semana y ojalá con alguna otra reflexión política y no tengamos que estar lamentando más dolores en el país. Así que un abrazo fuerte, Nelson. Gracias, Tamara, nos vemos. Chau, chau. Un abrazo, chao.